Vale, pues si os parece vamos a ir empezando, ¿vale? Bueno, como os decía, esta es una jornada que nos ha apetecido hacer a Laura y a mí, porque, bueno, pues primero porque queremos hablar de fertilidad y de salud hormonal, que es lo nuestro, y segundo porque también os queremos presentar nuestro curso, que bueno, no es por meteros presión ni porque esto sea una estrategia de marketing, pero que sepáis que va a ser la última edición. Entonces, pues nada, esto os lo contamos. Yo soy Chusa Sam, soy enfermera y nutricionista y bueno, en esta jornada os quiero hablar de SOP porque además es un tema que actualmente, pues no sé si por suerte o por desgracia, me ocupa el 95, por no decir el 99% de mi tiempo, puesto que estoy haciendo, pues bueno, la tesis doctoral sobre ello y me apetecía un poquito pues que lo conocierais, ¿no? Y que, bueno, pues que os sonara un poco todo este tema. ¿Veis mi pantalla, verdad? Si no, ¿veis una gallina? Sí, Perfecto, muy bien. Bueno, pues como os decía, os quiero hablar concretamente de la relación que existe entre el SOP y la obesidad. Voy a intentar brevemente responder a una pregunta que es muy frecuente, ¿no? ¿Es el SOP una causa de la obesidad? Y es que esta pregunta, en parte, esto es como, bueno, Chus, entonces, ¿por qué la planteas, no? Pero en parte no se puede responder porque nos falta mucha información de por medio. Pero bueno, sí que me gustaría, como ya os he dicho, que os llevaréis algunas ideas claras y que de alguna manera también planteemos entre todas, pues, asuntos, ¿no? Temas que, bueno, pues que se entrelazan en temas como un poquito más, no sé cómo decirlo, mainstream, ¿no? Que puede ser el SOP. Bueno, el caso que me enrollo, volviendo a la pregunta, ¿es el SOP una causa de la obesidad? Si nos fijamos, estamos planteando la pregunta en una única dirección. Pero ¿qué pasaría si a esta pregunta le damos la vuelta? ¿No? ¿Podría ser el SOP un factor de riesgo para desarrollar la obesidad? ¿No? Y ahora pensaréis, ¿por qué esta mujer ha puesto aquí una gallina? ¿No? Pues bueno, como se suele decir, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿No? Pues bueno, es verdad que a día de hoy es innegable que sí existe una relación entre el SOP y la obesidad, pero lo que no está tan claro es si una es causa o consecuencia de la otra, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a ir desgranando un poquito esta relación. Vale, eh, a ver que ahora no me deja pasar la pantalla esta. Ay, madre mía, me está boicoteando a mí el Zoom. ¿Veis que sigue la gallina ahí? Laura, dime sí, cosas. sigue Vale, igual. a ver un segundo. Vale, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues perdonad, ¿eh? Es que no sé por qué me dice que no están bien las cosas y sí están bien. Bueno, en fin, no pasa nada. ¿De qué vamos a hablar o sea, de qué hablamos cuando hablamos de SOP? Pues bueno, vamos a definir muy rápidamente este síndrome porque obviamente en el curso de salud hormonal y fertilidad que iniciaremos el 24 de octubre, como ya os hemos dicho, este tema lo vamos a desarrollar pues de manera más profunda. El caso es que el SOP es un trastorno endocrino metabólico, es el más común en mujeres en edad reproductiva, que no significa que después de la edad reproductiva no tenga un impacto, que esto también es muy interesante. Su prevalencia es bastante elevada, pensad que ronda entre un 8 y un 13%, esto también va a depender de los criterios diagnósticos que se utilicen, y además está caracterizado por hiperandrogenismo, ovario de apariencia poliquística y oligovulación. ¿Vale? Para el diagnóstico del SOP se suelen utilizar los llamados criterios de Rotterdam y de estos criterios van a emanar los distintos fenotipos. ¿Vale? Pero cabe decir que para diagnosticar el SOP primero se debe descartar cualquier alteración que pueda cursar con ovario de apariencia poliquística, con hiperandrogenismo o con esos ciclos irregulares, y una vez ya se haya descartado, entonces se deben de cumplir mínimo dos de los tres criterios, ¿vale? Los criterios son los que os he comentado: oligovulación, signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo y ovario de apariencia poliquística a través de ecografía transvaginal. Si la paciente cumple los tres criterios,
estaríamos ante un SOP clásico o un tipo A. Si la clasificamos como un fenotipo B, en este caso no habrá signos de apariencia poliquística en ecografía, pero cumplirá los otros criterios. Si la clasificamos como fenotipo C, sería un SOP ovulatorio, y el fenotipo D sería un tipo de SOP que no presenta andrógenos elevados. Como podemos observar, pues se trata de un síndrome con una presentación muy heterogénea, tanto clínica como metabólicamente. Mirad que a nivel clínico, como ya hemos dicho, podemos encontrar casos de SOP en los que exista anovulación, casos con hiperandrogenismo leve, moderado, severo, otros casos donde no se va a presentar hiperandrogenismo, y si nos fijamos en el cuadro, observamos que cada fenotipo va a estar asociado a complicaciones metabólicas más o menos graves. ¿Vale? Los fenotipos clásicos que cursan con hiperandrogenismo van a presentar mayor riesgo metabólico y los fenotipos no hiperandrogénicos un riesgo menor. Lo que está clarísimo es que cada SOP va a ser diferente, ¿vale? Nunca vamos a encontrar dos SOPs iguales. Por tanto, el diagnóstico de SOP no va a presentar, por decirlo así, las mismas complicaciones ni a corto ni a largo plazo en todos los casos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. A pesar de que el nombre del síndrome sea ovario poliquístico, esto nos puede llevar a pensar que el SOP es un problema exclusivamente de los ovarios y por tanto un problema reproductivo. La realidad es que las consecuencias van más allá y serán, aparte de reproductivas, obviamente, metabólicas y también psicológicas. Pensad que es una alteración que puede reducir significativamente la calidad de vida de las pacientes y obviamente se debe abordar de manera global. Las causas, mecanismos fisiopatológicos, implicaciones de la salud, todo esto lo vamos a abordar en profundidad en el curso, ¿vale? Pero bueno, os quería presentar un poquito así todo lo que, un poquito lo que es el SOP así a grandes rasgos. Aunque no vamos a entrar, como ya os he dicho, en la fisiopatología del SOP, porque esto pues obviamente nos llevaría mucho tiempo, sí que os voy a adelantar que es muy compleja y en parte todavía desconocida, ¿vale? Lo que sí que sabemos es que el SOP es un desorden metabólico asociado a resistencia a la insulina. Y esto es muy importante lo que os voy a decir porque sucede independientemente del peso corporal, ¿vale? En el 70% de los casos de SOP va a haber una resistencia a la insulina, ¿vale? Aparte de la corporalidad. Y además esta resistencia a la insulina es parcial, ¿vale? Dando lugar a los efectos metabólicos de la insulina. Todo este entramado que veis aquí también lo vamos a explicar en el curso de manera detallada. El caso es que la insulina, por un lado, va a actuar como una gonadotropina a nivel ovárico, ¿vale? Estimulando la producción de andrógenos, y por otro lado, a nivel hepático, los niveles de proteína transportadora de hormonas sexuales, ¿no? La famosa SHBG, se van a reducir. Y esto lo que va a producir es que los niveles de testosterona aumenten. Debido a este hiperandrogenismo, la paciente va a presentar esos signos clínicos de hiperandrogenismo, como puede ser pues, el acné, el hirsutismo, la alopecia, la disfunción ovulatoria. Pero como veremos en el curso, no solamente nos vamos a centrar en este tipo de alteraciones que son como si dijéramos las clásicas, sino que hay alteraciones mucho más allá que tienen que ver con esta parte metabólica e incluso con la calidad del sueño. Es un cuadro muy, muy florido el del SOP. Bien, vamos a ir metiendo aquí, añadiendo piezas a esta ecuación tan compleja. Y es que qué relación existe entre los andrógenos, la grasa, la resistencia a la insulina, ¿no? Porque al final, es lo que os decía, hablamos de SOP como si fuera un tema de infertilidad, que de esto Laura sabe muchísimo más que yo, pero es que la parte metabólica es muy, muy compleja y muy importante. Y hay que tenerla en cuenta. Pensad que se estima que un 50% de los casos de SOP además van a presentar obesidad.
los andrógenos sabemos que impactan en la distribución de la grasa, ¿vale? Donde veis este dibujo, ¿no?, que os he puesto aquí en la pantalla, en SOP se presenta un círculo vicioso donde el hiperandrogenismo va a estimular la acumulación de grasa, sobre todo visceral abdominal, ¿vale? Porque los andrógenos es como que señalan que aquí es donde hay que acumular la grasa. Los adipocitos van a aumentar el tamaño, además van a producir citoquinas inflamatorias, los niveles de adiponectina se van a reducir y esto va a aumentar la resistencia a la insulina. Se va a producir una hiperinsulinemia compensatoria y a nivel ovárico y suprarrenal se van a producir niveles elevados de andrógenos. Y así, pues bueno, se iniciaría de nuevo esta cascada dando lugar a un círculo vicioso, ¿vale? También pensad que el tejido adiposo es como si fuera un ovario periférico, de hecho se llama así, recibe el nombre de ovario periférico porque tiene la capacidad de producir estrógenos a través de la aromatización de los andrógenos, que este proceso también lo vamos a ver en detalle. Entonces, ¿esto qué significa? Que a más grasa, más estrógenos, y esto a su vez puede alterar el funcionamiento del eje gonadal, ¿vale? Entre otras muchas alteraciones. A pesar de que los andrógenos impactan en la distribución de la grasa, parece ser que la funcionalidad del tejido adiposo en el SOP también va a influir en las anomalías tanto metabólicas como inflamatorias. Y esto, ojo, porque se ha observado incluso en pacientes sin exceso de adiposidad. Entonces, quiere decir que no quiere decir que únicamente por tener obesidad es que tu tejido adiposo va a funcionar mal, sino que sin exceso de adiposidad parece ser que este tejido en SOP no funciona como debería, ¿vale? Entonces, bueno, se presentan mecanismos alterados, como puede ser una desregulación de la capacidad del almacenamiento, la adipogénesis alterada, una alteración de la señalización de la insulina, del transporte de la glucosa, que ya lo hemos dicho, ¿no?, esa resistencia a la insulina, una lipólisis desregulada. Vamos, que hay como muchos frentes aquí abiertos. Vale, ya sabemos que en el SOP existe resistencia a la insulina, hay un funcionamiento alterado de la grasa, que los andrógenos van a impactar en esa distribución, pero algo que debemos tener en cuenta, y que es algo que parece que se nos olvida, es que para desarrollar SOP se requiere una predisposición genética, ¿vale? Entonces esto es muy importante por lo que vamos a ver después. Los fenotipos de SOP van a cubrir un amplio espectro, es decir, al parecer, de base, debe existir un defecto primario en la esteroidogénesis que va a dar lugar a ese hiperandrogenismo. De esto hablaremos en el curso sobre la fisiopatología del SOP, pero como veis en el gráfico, el espectro del SOP va a abarcar desde casos con muy poca cantidad de grasa visceral y niveles elevados de andrógenos hasta casos con elevada grasa visceral y niveles mínimos de andrógenos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos vuelve a indicar la complejidad y la heterogeneidad de este síndrome, ¿no? De hecho, puede haber casos con obesidad, digamos, grave, que no vayan a cursar con SOP, ¿no? Por esto de ir respondiendo a la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, bueno, esto nos puede llevar de nuevo a preguntarnos, vale, entonces, ¿puede ser que exista un tipo de SOP que sea secundario a la obesidad? Bueno, pues entre los expertos no hay un consenso, ¿vale? Pero una parte de ellos sí que opina que puede existir un SOP secundario a la obesidad y sus hipótesis se van a sustentar en que, primero, mujeres con obesidad pueden presentar características de SOP, como puede ser la anovulación, el hiperandrogenismo, la resistencia a la insulina. También la obesidad puede favorecer el desarrollo de SOP en mujeres que son susceptibles, de aquí esta parte genética importante, y también sabemos que disminuyendo el porcentaje de grasa se puede corregir en algunos casos las características fenotípicas necesarias para el diagnóstico de SOP. Entonces, bueno, aquí ya vamos pillando un poco de qué va la historia. Por tanto, sí estamos de acuerdo en que la obesidad puede determinar un fenotipo similar al SOP,
pero el diagnóstico de SOP hemos dicho que es un diagnóstico por exclusión. Si la obesidad causara SOP, realmente estaríamos hablando de una comorbilidad de la obesidad y no de un trastorno propio. Entonces, claro, aquí ¿qué es lo complicado? Lo complicado es determinar qué es primario y qué es secundario. Por ello, pues a día de hoy no hay más remedio que aceptar que sí existen formas no típicas del SOP secundarias a la obesidad. Lo cierto es que las mujeres con SOP se suelen quejar con mucha frecuencia, no esto lo vamos a ver en consulta, que presentan mucha facilidad para acumular grasa y mucha dificultad para perderla. Y es que existen diversos factores que van a afectar al acúmulo de grasa en el SOP. Hay factores genéticos, de hecho ha sido muy estudiado el gen FTO, que está asociado a la masa del tejido adiposo, factores psicológicos, depresión, ansiedad, estrés, la calidad del sueño. Como os he comentado, el SOP se asocia con una mala calidad del sueño y además con el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿vale? Que esto lo veremos también. Esa resistencia a la insulina puede producir una resistencia a la leptina, aumentar el hambre, aumentar la ingesta calórica. Puede haber un metabolismo energético alterado, una termogénesis postprandial alterada. Esa inactividad física por factores emocionales también puede ser una realidad. Y también el impacto de los andrógenos tanto en el tejido adiposo como en el sistema nervioso central, ¿vale? Es decir, que no es tan simple como resistencia a la insulina y ya está. No, hay un cuadro aquí muchísimo más complejo y muchos factores que no tienen que ver únicamente con la parte metabólica. Las mujeres con SOP pueden presentar en mayor o menor grado, pues como os he dicho, ¿no? Estrés, ansiedad, depresión, disfunciones psicosexuales, baja autoestima, tienen miedo a los riesgos metabólicos, a los riesgos cardíacos, a la infertilidad, ¿vale? Y es que el tejido adiposo es capaz de aumentar la degradación del cortisol produciendo un déficit relativo plasmático. Por tanto, aquí el hipotálamo lo que hace es que estimula la secreción de ACTH, estimulando también la esteroidogénesis a nivel suprarrenal, ¿vale? Aquí otro mecanismo que pensaréis, ¿y esto qué pinta? Pues es muy importante, porque al final toda la intervención que hagamos tenemos que tener en cuenta todos estos factores y todos estos mecanismos. Por si no fuera poco, también es importante conocer que existe un complejo vínculo entre el SOP y los trastornos de la conducta alimentaria. Pensad que las mujeres con SOP van a presentar entre 3 y 6 veces más riesgo de sufrir un TCA. Y el tipo de trastorno más frecuente es el trastorno por atracón y la bulimia, ¿no? Pues como os podéis imaginar, estas causas van a ser muy diversas y complejas, desde factores genéticos, metabólicos, psicológicos, endocrinos, todo esto que estamos comentando. Y es que no estaría de más llevar a cabo un cribado de TCA antes de sugerir cambios en el estilo de vida o incluso en la dieta, ¿no? Porque ¿qué es lo primero que decimos? La primera línea de tratamiento para el SOP es la intervención en el estilo de vida, más allá de la parte médica, y esto va a ser a través de modificaciones en la dieta, ejercicio y estrategias de comportamiento que se deben recomendar a todas las mujeres con SOP para mejorar su salud general, esa calidad de vida, esa composición corporal, y es que así lo recoge la guía internacional basada en la evidencia para la evaluación y gestión del SOP de 2023. ¿Vale? Esto también lo vamos a comentar en el curso y lo veremos en profundidad. Sabiendo que las mujeres con SOP presentan facilidad para acumular grasa, dificultad para perderla y que además tienen un riesgo elevado de TCA, lo más importante va a ser prevenir que se instaure el fenotipo de obesidad, teniendo siempre cuidado por este elevado riesgo de TCA. ¿Vale? Entonces, pues bueno, cuando hacemos la recomendación, ¿no? La clásica recomendación que se hace, que es pierde peso, pues hay que tener un poquito de cuidado. La intervención para abordar el SOP pues debe ser individualizada y multidisciplinar. Esto no hace falta ni que lo diga. Debemos evitar poner el foco únicamente en el peso, ¿vale? Aunque es verdad que la pérdida de un 5% del peso resulta en mejorías reproductivas, mejorías del hiperandrogenismo, metabólicas, ¿vale? Pero el consejo final, pierde peso, al final manifiesta una visión muy reduccionista. Por tanto, igual es mejor centrarse en el estilo de vida, optar por un enfoque de peso neutro,
¿no? Y así poder mejorar los síntomas del SOP sin añadir, digamos, esa presión por la báscula, ¿vale? En el curso, pues obviamente vamos a hablar de este abordaje y además en las tutorías vamos a trabajar con casos reales de nuestras propias consultas. Y bueno, para acabar, pues volviendo a la pregunta que nos ocupa, ¿es la obesidad una causa del SOP? Pues ya hemos dicho que no, que realmente la obesidad amplifica y empeora el SOP, pero no es ni necesaria ni suficiente para que se desarrolle el síndrome. Sin embargo, como ya hemos comentado, sí se acepta que existan formas no típicas del SOP secundarias a la obesidad. Y, y bueno, pues con esto aquí os comparto la bibliografía y nada, simplemente pues daros las gracias por vuestra atención. Sé que igual ha sido, ¿no?, como muchos conceptos, muchas cosas juntas, ¿no? Pues bueno, ya sabéis que si este tema os interesa, pues os animo a que os inscribáis en el curso, que vamos a hablar largo y tendido de este tema. Y nada, dicho esto, os dejo con Laura. Muchas gracias. En este caso yo voy a hablar sobre fertilidad, ¿vale? Es otra de las partes que vamos a ver en el curso, el aspecto extra reproductivo, pero también pues la parte un poco en la búsqueda de fertilidad. En este caso vamos a hablar ahora de la introducción a la suplementación en la calidad ovocitaria, porque es verdad que es algo en lo que todo el mundo suele plantearse cuando llega esa búsqueda de fertilidad en cómo trabajar esa calidad ovocitaria o si tengo o no tengo buenos ovocitos, ¿no? En primer lugar, y aunque no guste mucho esto, la calidad ovocitaria o de cualquier gameto, también los espermatozoides, va más allá de la suplementación, ¿vale? No hay recetas mágicas, no hay protocolos estándar para todo el mundo y como veremos en esta charla, las diferentes factores que pueden afectar esa calidad ovocitaria va a depender pues, de la mujer que tengamos delante. Eh, en primer lugar me presento, soy Laura Seco, soy embrióloga y soy dietista. Soy bióloga y trabajé en laboratorios de reproducción asistida durante más de 10 años y pues desde hace 5 vengo pasando consulta como embrióloga y dietista en el Instituto de Fertilidad y Salud Hormonal en Madrid y además pues tenemos la Escuela Coren Salud, que es donde hacemos nuestras formaciones. Siempre me gusta recordar que mi forma de abordar la fertilidad es sobre todo desde la salud general. La salud fértil se busca desde el estado de salud general y todo lo que haga que mejore nuestra salud general va a repercutir en nuestra salud fértil. Además, tenemos que recalcar que no hay salud general si no estamos evaluando la salud hormonal. Es una de las patas que sí o sí hay que revisar para hablar de salud. Y vamos al lío un poco a hablar sobre la calidad ovocitaria. La calidad ovocitaria es un concepto que surge a partir de las técnicas de reproducción asistida donde vemos esos ovocitos. Pero, ¿qué significa una buena o mala calidad ovocitaria? Realmente no hay pruebas o analíticas que nos digan si tenemos una buena o mala calidad ovocitaria. No hay ninguna analítica, ningún estudio. Podemos evaluar la reserva ovárica, pero no es lo mismo que la calidad ovocitaria, con lo cual no tenemos ninguna información de si tenemos buenos o no tan buenos ovocitos, por ejemplo, en una búsqueda natural, porque solo podremos observar esa calidad ovocitaria cuando vamos a un ciclo de fecundación in vitro. Necesitamos un embriólogo o un técnico en el laboratorio que a través del microscopio evalúe si tenemos buenos o malos ovocitos y dentro de un mismo ciclo incluso podríamos tener ovocitos de buena calidad y ovocitos de peor calidad. Incluso podemos tener un ciclo donde haya en general una buena calidad ovocitaria y podemos repetir un ciclo y que en ese ciclo no tengamos esa buena calidad ovocitaria. Es algo que cambia en cada ciclo y que realmente es un concepto bastante complejo. En primer lugar, ¿qué es un ovocito? Sabemos que un ovocito es el gameto femenino, es esa célula que lleva toda la dotación cromosómica femenina para conseguir ese embrión que finalmente dará un recién nacido.
Los ovocitos llegan o están en nuestro cuerpo desde nuestra etapa fetal, en el vientre de nuestra madre, que es cuando empiezan a formarse esas células u ovogonias y van a quedar ahí hasta que aparezcan nuestros primeros ciclos. Eh, de manera que hay una maduración tanto de los ovocitos como de los folículos, que son esas estructuras que contienen a los ovocitos en el ovario. Si, realmente este ovocito, ya lo veremos ahora en un rato, va a estar detenido en su meiosis en la profase 1 y solo arrancará su maduración unas 5 o 10 horas antes de ovular, de manera que está parado y detenido en esa división meiótica hasta 5 o 10 horas, que es cuando se produce esa gran maduración nuclear y citoplasmática y que va a tener gran impacto sobre la calidad del óvulo que vamos a ovular. Tenemos tres estadios que son interesantes en la maduración del ovocito. El primero es un ovocito inmaduro, que sería la vesícula germinal, que es el estadio en el que está ese ovocito hasta esas 5 o 10 horas previas a ovular. Después pasaría a un ovocito metafase 1 y finalmente un ovocito metafase 2, que sería este que veis aquí, que es el óvulo o el ovocito que se ovula en la ovulación. Finalmente, aquí no acaba la maduración del ovocito, sino que realmente el ovocito va a concluir su maduración una vez entre el espermatozoide y este óvulo sea fecundado. En ese cigoto es donde ese óvulo va a terminar de madurar y se va a convertir en un embrión. De manera que lo que buscamos es un ovocito maduro y competente. ¿Esto cómo se define? Es ese ovocito con capacidad de fecundación óptima y un buen desarrollo embrionario temprano que va a permitir una transferencia embrionaria si estamos en un ciclo de reproducción asistida o una implantación en una búsqueda natural. Tenemos ese ovocito metafase 2 que, unido al espermatozoide cuando éste lo fecunda, llegará a ese embrión con capacidad implantatoria, ya sea en transferencia o como implantación natural. ¿Y cómo evaluamos esa calidad ovocitaria? Realmente el concepto, como hemos dicho, surge de los tratamientos de reproducción asistida, donde al obtener esos ovocitos a través de una punción folicular, vamos a poder observar la morfología del ovocito a través del microscopio. Es decir, que la calidad ovocitaria realmente es un concepto morfológico. Vamos a evaluar la calidad morfológica de ese ovocito y se ha visto por diferentes estudios de todos estos tratamientos de reproducción asistida cuáles serían las características morfológicas de esos ovocitos que más impacto van a tener en un buen pronóstico o en un peor pronóstico. Se evalúa su forma esférica, el citoplasma homogéneo, una zona pelúcida, que es esa zona que recubre el ovocito, que no sea muy gorda, que no sea muy delgada, que no esté elongada, que no esté rota, que no haya inclusiones citoplasmáticas, ni cuerpos necróticos, vacuolas en el citoplasma, como podéis ver en estas fotos. Digamos que esto sería un ovocito de buena calidad morfológicamente hablando, y estos ejemplos serían de peor calidad, pues con esa fragmentación en el espacio perivitelino, zonas pelúcidas elongadas, vacuolas, que reducirían, digamos, su potencial como ovocito. Pero no nos podemos quedar en esa calidad morfológica, porque podemos ver un ovocito que esté perfectamente morfológicamente hablando, pero tenemos que evaluar también la calidad metabólica. La calidad metabólica es un concepto en el que evalúan otro tipo de procesos que se producen dentro del ovocito, de manera que va a permitir que ese ovocito sea capaz de llevar a cabo todos los procesos posteriores: fecundación, desarrollo embrionario, implantación. Y ahí es donde entra la maduración nuclear, la maduración citoplasmática, la energía celular para llevar todos esos procesos y nutrientes esenciales que van a ser cofactores de todas las etapas. Pero habría un concepto más en la calidad ovocitaria, que sería la genética. Es decir, podemos tener un ovocito bonito, morfológicamente hablando, podemos tener un ovocito que está bien metabólicamente, pero que tenga una carga genética alterada, lo que va a desarrollar embriones alterados genéticamente y no habrá
esa calidad genética. O al revés, podemos tener una genética del ovocito correcta, pero que morfológicamente o metabólicamente esté alterado. De manera que lo que quiero que quede un poco claro es que la calidad ovocitaria es un concepto bastante complejo y amplio que no solo es tengo buena o mala calidad ovocitaria. Como hemos dicho al principio, no hay pruebas o analíticas que nos digan si tenemos buena o mala calidad ovocitaria y solo lo podríamos ver en esos ciclos de ciclo. Pero sí que hay gatillos o ciertas situaciones que nos orientan a saber si debemos trabajarla. ¿Por qué? Porque se ha relacionado a través de la evidencia que personas con ciertas situaciones fisiológicas o ciertos estilo de vida se relacionan con mejor o peor calidad ovocitaria. De manera que sí que sería interesante revisar en la fertilidad femenina la edad, que bueno, se puede revisar, pero sabemos que no la podemos cambiar y va a ser una pata que nos va a afectar en todo el abordaje de la fertilidad. La densidad nutricional, es decir, los nutrientes que incluimos en nuestra alimentación, ritmos circadianos y estilo de vida en cuanto al descanso, densidad energética, no solo qué comemos, sino cuánto, de esto Chusa sabe mucho y nos lo va a explicar muy bien. Inflamación crónica de bajo grado, estrés crónico, un alto contenido de tóxicos en nuestro ambiente, disfunciones mitocondriales, patologías. Hemos hablado del SOP, pues el SOP por sí mismo ya tiene cierta tendencia a mayor estrés oxidativo, a mayor producción de radicales libres que pueden estar afectando a la calidad ovocitaria. También tiene una disfunción en el patrón de crecimiento del folículo que también puede estar actuando. Y el estrés oxidativo que puede conllevar, por ejemplo, el estilo de vida. Todos estos gatillos que podemos ver en una primera consulta sí que nos van a dar idea de, ojo, aunque estemos en búsqueda natural, trabajar la calidad ovocitaria porque puede estar alterada. Entonces, ¿qué vemos en esa calidad ovocitaria? Lo que hemos dicho, ¿vale? Tenemos esa morfología que evaluamos la zona pelúcida, el corpúsculo, el citoplasma e incluso esa sería la parte morfológica a través de un microscopio. Pero metabólicamente también hay ciertos marcadores, como pueden ser marcadores bioquímicos del medio de cultivo del ovocito, o marcadores que están dentro del líquido folicular, como por ejemplo nutrientes esenciales, radicales libres, antioxidantes, o incluso la comunicación y relación que existe entre el ovocito y las células del folículo. Esos serían marcadores más de calidad metabólica, que como hemos visto también es muy importante para hablar de esa calidad ovocitaria. Tenemos este libro que es de la Asociación de Biólogos de la Reproducción, de ASEBIR, que es el cuaderno de embriología clínica orientado a la valoración morfológica de ovocitos, embriones tempranos y blastocistos. En estos cuadernos tenéis un poquito la forma de evaluación de esa calidad ovocitaria y calidad embrionaria dentro de los laboratorios. Y en este caso, por ejemplo, es un cuadro en el que llevan a cabo una revisión de la evidencia en la que va a relacionar cada uno de los marcadores morfológicos donde tendría influencia. Por ejemplo, pues el tamaño del ovocito sí que parece tener influencia en la fecundación, en el desarrollo embrionario, etc. Entonces, este cuaderno sí que da bastante información sobre esa calidad ovocitaria morfológica. Pero sabemos que los ovocitos bonitos no son necesariamente los mejores metabólicamente ni los genéticamente óptimos, sino que no quita que un ovocito sea muy bonito morfológicamente, pero que la maduración nuclear y esa capacidad de ser fecundado esté alterada, que la maduración citoplasmática sea incorrecta, que las mitocondrias que se heredan de esa parte materna no tengan la energía suficiente como para seguir los procesos en desarrollo de todo el proceso de fecundación, desarrollo embrionario e implantación, de manera que quiero que quede claro que realmente no solo nos importa esa calidad in situ en el microscopio, sino que también necesitamos valorar
o intuir esa calidad metabólica. En este caso hay algunos estudios que hablan de marcadores, que van relacionados con ese líquido folicular, ese metabolismo del ovocito, etcétera, pero realmente es inviable en la práctica clínica actual. ¿Por qué? Porque si yo lo que hago en un ciclo de reproducción asistida es obtener esos ovocitos para utilizarlos en ese mismo momento, para fecundar, desarrollo embrionario e implantar. Si yo tengo que analizar ese líquido folicular o ese metabolismo del ovocito, necesito tener los resultados en horas, porque en horas voy a tener que fecundar ese ovocito e incluso en días transferir. Con lo cual, en la práctica clínica actual no hay esta capacidad de evaluar el metabolismo del ovocito para poder tomar a la acción en un tratamiento. ¿Y qué impacta o cómo trabajamos la calidad ovocitaria? En primer lugar, nos tendríamos que ir a la formación del ovocito, a esa ovogénesis. Este es un esquema bastante complejo que en el curso sí que le damos potencia, pero aquí lo vamos simplemente a comentar que esos ovocitos, como hemos dicho, vienen de nuestra etapa fetal, en la que en el vientre de nuestra madre generamos esas ovogonias que se van a dividir muy rápidamente, obteniendo millones de ovogonias rodeadas por una capa celular, que es lo que corresponde a los folículos primordiales. Esos folículos primordiales no se van a contener ese ovocito que está detenido en la profase 1 de la meiosis. Y cuando llega la menarquia, cuando llega esa primera menstruación, es cuando empiezan estos folículos primordiales a madurar y a ir creciendo. En cada ciclo menstrual, que lo daremos mucho más de nuevo en el curso, se recogen ese grupo de folículos primordiales que empiezan a crecer cada mes. Dentro de ese grupo de folículos, uno de ellos va a ser el seleccionado para ovular. Realmente el ovocito, como hemos dicho, está detenido en su profase meiótica, en profase 1, hasta ese momento en el que es seleccionado como folículo antral o folículo dominante. Cuando ese folículo, que es a través de ciertos pasos fisiológicos, genera el folículo dominante, ese folículo dominante empieza a construir la estructura que solemos ver en los libros. Esas células de la granulosa que recogen ese ovocito y esa cavidad llena de líquido folicular. Este folículo preovulatorio es ahí donde ese ovocito va a reanudar la meiosis y finalmente vamos a ovular ese ovocito en metafase 2. De manera que actuar en este proceso de maduración folicular va a generar cambios a nivel de calidad ovocitaria. ¿Dónde podemos actuar si queremos trabajar la calidad ovocitaria? Lo que hemos dicho, en el folículo, en esa estructura que es donde ocurre toda esa maduración ovocitaria y donde se nutre y crece nuestro ovocito. Tenemos que ver qué ambiente hay alrededor de esos folículos primordiales. Están con nosotros desde la edad fetal, con lo cual patologías como endometriosis, ovario poliquístico, que modifican ambientes inflamatorios, que modifican hiperandrogenismo, van a estar alterando ese ambiente donde crecen nuestros folículos primordiales. Características del folículo donde crece, donde se nutre y donde madura el ovocito. También podemos revisar la composición del líquido folicular. Este líquido folicular, que es este líquido que está en la cavidad central del folículo maduro, en su composición está íntimamente relacionada con la calidad ovocitaria. Y por último, la comunicación entre el folículo y el ovocito, ¿vale? Estas células de la granulosa que rodean el ovocito, que se llama cúmulo óforo, se comunican directamente células de la granulosa, ovocito, líquido folicular. Y esa comunicación en la que hay trasvase de sustancias, de micronutrientes, de señalización, es muy importante para la calidad ovocitaria. Por lo cual, ¿qué factores afectan a la calidad del ovocito?
Dentro de estos factores que afectan a la calidad del ovocito, tenemos que tener claro que hay algunos modificables y otros no modificables. Sabemos que la edad es un factor que afecta a la calidad del ovocito y que no es modificable. De manera que la edad es el primer factor que va a afectar a la calidad del ovocito. No lo puedo modificar, pero sí que puedo intentar mejorar el ambiente asociado a ese envejecimiento folicular o a esa edad avanzada. La genética es algo que también va a condicionar ciertas patologías y síndromes la calidad del ovocito e incluso se ha visto también genes implicados en esa calidad del ovocito que tampoco vamos a poder modificar. Baja reserva. La baja reserva la pongo entre interrogantes porque realmente es algo que no vamos a poder modificar, es decir, no se pueden crear folículos nuevos, pero sí que es verdad que la pongo entre interrogaciones porque realmente no hay evidencia de que una baja reserva se relacione con peor calidad del ovocito, ¿vale? Es decir, podemos tener pocos, pero no quiere decir que estos sean de mala calidad. Además de estos factores, también están afectando a la calidad del ovocito el estrés oxidativo, las mitocondrias o la composición del líquido folicular. Y por último, el estilo de vida. Alimentación, consumo de tóxicos de manera habitual, patologías hormonales, como hemos dicho, sueño y descanso, sedentarismo o exceso de ejercicio. Todo ese estilo de vida realmente actúa en la calidad ovocitaria porque está actuando a través de este estrés oxidativo, función mitocondrial y composición del líquido folicular. En el líquido folicular lo que se ha visto a través de grandes estudios y con bastante información sobre su composición en los tratamientos de reproducción asistida. Al principio se creía que esta composición folicular realmente estábamos evaluando mujeres que acuden a tratamientos, con lo cual estaba un poco sesgada toda esa información porque puede ser que no esté que estemos evaluando una población subfértil. Pero realmente también se han hecho estudios en líquido folicular de mujeres donantes en las que la fertilidad está probada, la edad es una edad menor y realmente han comparado pues todos esta información que tenemos de la composición de diferentes líquidos foliculares. Y se ha podido establecer una relación de la composición del líquido folicular con la calidad ovocitaria. De manera que vemos en el líquido folicular carbohidratos, proteínas, aminoácidos, antioxidantes, hormonas, citoquinas e interleuquinas, prostaglandinas, lípidos, radicales libres e incluso tóxicos ambientales, metales pesados, etc. La composición del líquido folicular en función de todas estas moléculas o de todas estas sustancias se ha relacionado con la calidad ovocitaria y también con los gatillos que habíamos visto en esta primera parte de la charla. Por ejemplo, la edad condiciona la composición del líquido folicular, la alimentación, la inflamación crónica, el estrés, las patologías, el síndrome de ovario poliquístico, la endometriosis, todas esas patologías hormonales también tienen una composición del líquido folicular determinada, influida por esa patología. Con lo cual, trabajar la calidad ovocitaria es sinónimo de trabajar la composición del líquido folicular. Pero también tenemos que tener en cuenta esa edad. La edad sabemos que condiciona la fertilidad porque disminuye nuestra reserva ovárica. Además, aumenta la tasa de aneuploidías, incrementando la posibilidad de que nuestros ovocitos estén alterados genéticamente y sea más difícil tener un ovocito y además que ese sea genéticamente normal. Hablamos, además, se bajan la cantidad de folículos, ¿vale? Con lo cual tenemos una menor producción de estrógenos y de hormonas porque tenemos menos folículos. La edad no es solo reducción del número de folículos y de la reserva ovárica. También la edad viene implicada el proceso de envejecimiento general. El envejecimiento general afecta al envejecimiento ovárico. Y a nivel de ovario, esa edad constituye con mayor producción de radicales libres, menor capacidad antioxidante, mayor disfunción mitocondrial y, como hemos dicho, pues esa disminución de esteroides o de hormonas sexuales porque tenemos menos folículos que producen esas hormonas.
Esta situación en la que hay más radicales libres, más estrés oxidativo, más disfunción mitocondrial, pues afecta a la maduración del ovocito, a la calidad del ovocito y a la calidad del embrión. Así como no podemos actuar en la edad por sí misma, sí podemos actuar en el estrés oxidativo, en la disfunción mitocondrial o en nuestra capacidad antioxidante. Y esa sería otra de las partes en las que tendríamos que trabajar cuando buscamos una mejora en la calidad ovocitaria. Aquí vemos ese estudio en el que hemos visto exactamente eso, ¿vale? Con la edad lo que hace es que se reduce la cantidad, se reduce nuestra reserva ovárica, pero también se reduce nuestra capacidad antioxidante, nuestra función mitocondrial, y esto lo que concluye es que hay una menor tasa de conseguir embriones en forma de blastocisto en desarrollos de día 5 y que tengamos mayor tasa de aneuploidías en blastocisto, es decir, más embriones alterados genéticamente. Para que os hagáis una idea, la mitocondria sabemos que es ese orgánulo que va a generar esa energía desde el momento de maduración del ovocito hasta conseguir ese embrión de día 5. El ovocito inmaduro, para que os hagáis una idea, tiene unas 6.000 mitocondrias y el ovocito maduro tiene unas 300-400.000 mitocondrias. El embrión no vuelve a generar mitocondrias hasta después de la implantación, con lo cual esas mitocondrias del ovocito tienen que ser las responsables para dar la energía a todo el proceso, a la fecundación, al desarrollo embrionario y hasta la implantación. ¿Por qué? Porque están dando el ATP necesario para esas divisiones, la capacidad de fecundación y un buen desarrollo embrionario temprano. Con lo cual, trabajar ese estrés oxidativo y las mitocondrias también es importante en la calidad ovocitaria. Si nos vamos ya más al estilo de vida, vemos hasta estudios en los que sí que se ve que la ingesta nutricional materna desequilibrada está impactando en la actividad mitocondrial del ovocito. Un buen funcionamiento mitocondrial está asociado a la nutrición más allá de la maternidad, ¿vale? Está asociado por el propio envejecimiento, no por la salud hormonal, sino ni por el deseo gestacional, sino por el propio envejecimiento. Se ha visto, como veremos en la siguiente infografía, que dietas altas en grasas y altas en azúcar y baja en proteínas en la futura madre pueden alterar la función mitocondrial, afectar a la distribución intracelular de las mitocondrias, al contenido, a la biogénesis e incluso a su funcionamiento. En este caso, esta es la infografía a la que me refería, pues vemos que dietas altas en grasas, de alimentos no saludables, lo mismo altas en grasas y en azúcar o una dieta baja en proteína, conllevan a corto plazo daño a nivel celular y a nivel de las mitocondrias, a nivel de las divisiones del ovocito y a largo plazo fallos de fecundación, bloqueos embrionarios, mayor tasa de embriones aneuploides, abortos de repetición, etc. Con lo cual, de nuevo, esa importancia del estilo de vida en la calidad ovocitaria. También habría que evaluar esos gatillos que afectan al posible estrés oxidativo, ¿vale? Revisar alcohol, obesidad, tabaco, radiaciones, actividad física excesiva o muy deficiente, una dieta muy pobre en densidad energética o en densidad nutricional, el estrés. Todo esto nos va a disminuir nuestra capacidad antioxidante, va a aumentar la producción de radicales libres y eso va a concluir en daños tanto en el gameto femenino como en el gameto masculino. De manera que realmente mi introducción a los suplementos sobre todo es a la hora de evaluar fisiológicamente qué está ocurriendo para poder utilizar esos suplementos. El mejor suplemento es un buen estilo de vida que permanezca en el tiempo. Si venimos con un estilo de vida ya bueno, realmente vamos a ir consiguiendo todas estas mejoras a nivel de calidad ovocitaria. ¿Cómo podemos actuar también? Mirándola, sabemos que el estilo de vida puede afectar a la secreción hormonal debido a esa densidad calórica o esa deficiencia energética. También la densidad nutricional con esos déficits de cofactores y micronutrientes esenciales que pueden estar afectando a nuestra calidad ovocitaria. Y el estrés oxidativo y función mitocondrial que nos hablan pues, de esa capacidad antioxidante, de la producción de radicales libres, de la biogénesis
mitocondrial o de cofactores esenciales. En esto se debería basar nuestra valoración o nuestra elección de suplementos. Hay millones de suplementos para la calidad ovocitaria. Hay millones de suplementos multi con varios tipos de suplementos en el mismo suplemento, ¿vale? Que se utilizan para trabajar la calidad ovocitaria, pero realmente habría que individualizar tanto las dosis como los protocolos. Si realmente revisáis un poquito lo que hay, omega 3, cúrcuma, minoxidil, ubiquinol, resveratrol, vitamina C, E, semilla de uva, DHEA, glutatión, todos son antioxidantes, trabajan la función mitocondrial, pueden ser también nutrientes esenciales y realmente, pues dependiendo de la mujer que tengamos en consulta, deberíamos elegir los suplementos asociados a esa mejora. Y sobre todo porque no todos tenemos el mismo estrés oxidativo, no todos tenemos la misma disfunción mitocondrial y las dosis son importantes, ¿vale? Y no se debe protocolizar o dar recetas para todos. Y sobre todo también hablar de la sobresuplementación. Hay estudios científicos bastante rigurosos que involucran incluso a más de 100.000 muestras que se ha visto que los suplementos antioxidantes pueden ayudar a mejorar esas enfermedades crónicas y trabajarlas si hay un estrés oxidativo. Pero en la mayoría de los casos, los antioxidantes no redujeron los riesgos de desarrollar patologías y no se vio beneficio si no hay ese estrés oxidativo. Y de hecho, si nos pasamos de antioxidantes, lo que podemos encontrar es un estrés reductor, porque tengamos un exceso de antioxidantes y no produzcamos radicales libres. Esto es importante, sobre todo en fertilidad, porque los radicales libres, aunque en altas dosis son malos, en bajas dosis se necesitan como señalización de la fecundación, como señalización entre el ovocito y el espermatozoide para que el espermatozoide entre. También son importantes en la capacitación espermática, en esa capacidad de movimiento del espermatozoide, de manera que si nos pasamos de antioxidantes y disminuimos al mínimo los radicales libres, podemos encontrarnos con que estamos bloqueando procesos reproductivos. No se han planteado preocupaciones sobre la seguridad de los antioxidantes en los alimentos, ¿vale? Es muy difícil que a través de la alimentación lleguéis a esa sobresuplementación o a ese estrés reductor con alimentos. Pero sí que suplementos de altas dosis, sobre todo porque muchas veces encontramos casos que están tomando distintos suplementos y muchos de ellos están doblando dosis, incluso de otros, con lo cual hay que revisar bien que no nos estemos pasando de esos antioxidantes y también sabemos que en algunos casos pues son contraindicados, sobre todo porque interactúan con algunos medicamentos y hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, mi conclusión de la charla de hoy es sobre todo la individualización en los suplementos. Lo que quería era que quedase claro dónde tenemos que trabajar esa calidad ovocitaria, pero para elegir esos suplementos individualicemos un poquito, ¿vale? El mejor suplemento, como hemos dicho, es ese estilo de vida que venga ya permaneciendo en el tiempo durante un tiempo, pero también tenemos que ser conscientes de que la consulta de fertilidad es un pelín complicada justo en eso, en el tiempo, ¿vale? Tenemos ahí un poquito la edad que conforme cumplimos años va disminuyendo la reserva ovárica y condicionando la fertilidad, y tenemos también un poco de prisa o normalmente pues al final queremos, el objetivo es ese embarazo ahora mismo y pues somos impacientes a la hora de obtener resultados, con lo cual esa lucha contra el tiempo es muy importante en el uso de suplementación, ¿vale? Porque necesitamos un tiempo previo para poder conseguir que esa suplementación o esos cambios en el estilo de vida tengan su final o su beneficio a nivel fisiológico. Además, en la consulta de fertilidad tenemos una parte que es bastante importante, que es la parte de las emociones, ¿vale? Hay cansancio, hay una salud emocional que a veces está tocada, hay muchos cambios de emociones, desde
optimismo, felicidad, frustración, cansancio, y eso también va a estar actuando pues, tanto en el tiempo como en la implicación de la consulta. Y también tendremos pacientes que tengan que ir a tratamientos de reproducción asistida, porque al final muchas veces es necesario, y ahí también tendríamos que apoyar con esa parte de estilo de vida y suplementación que sería interesante para intentar maximizar el resultado de esos tratamientos. Vuelvo a acabar con la primera frase. La calidad ovocitaria o de cualquier gameto, espermatozoides también, va más allá de la suplementación y no hay recetas mágicas. Y recordar también que la fertilidad no solo es la calidad del ovocito, ¿vale? Es la calidad del ovocito, es la calidad del espermatozoide, es el proceso de fecundación, de desarrollo embrionario de un embrión de buena calidad, de la implantación, del desarrollo fetal y de finalmente el objetivo que sería ese niño en casa. Con lo cual, la calidad ovocitaria y suplementación es una parte, pero no nos olvidemos que el proceso es muy complejo y requiere de muchos abordajes o mucha visión. Y ya está. Muchas gracias, Laura, muy interesante. Vale, Vale. pues si les quieres contar ahora un poquito de qué va a ir el curso, todo lo que vamos a ampliar, etc. Ahora os lo va a contar Laura en un momentito y ya estaríamos. Vale, pues eh, bueno, realmente hemos hecho un poquito esta jornada para que veáis un poco un snack mínimo del contenido que vamos a ver en el curso, ¿vale? El curso es un poquito el curso que hubiéramos querido tener nosotras cuando empezamos en la salud hormonal, para tener sobre todo unas bases a partir de las cuales ir creciendo. Y os voy a compartir un poco pantalla para comentaros un poco en qué consiste la formación, ¿vale? La formación es sobre el abordaje de la salud hormonal femenina, ¿vale? Me preguntaron si incluye también el abordaje de la fertilidad masculina. En este caso hablamos de fertilidad, pero si metiésemos fertilidad masculina ya nos iríamos a mucho contenido y todavía muchas más horas. Entonces vamos a ir poniendo las bases y sin olvidarnos que existe esa parte de la fertilidad masculina. Hemos intentado meter en este curso todo lo que debes, como poco, saber para abordar la salud hormonal en consulta, y sí que es verdad que intentamos que quede una base sólida y una evidencia bastante actual, sobre todo para que comprendáis realmente por qué hacéis las cosas y el porqué de cada cambio o de cada herramienta o actuación que hagáis en consulta. Es una formación teórico-práctica. Vamos a hablar tanto de salud hormonal sin deseo reproductivo como salud hormonal con deseo reproductivo. Toda la salud hormonal es importante, sobre todo porque, como habéis visto en la charla de Chusa, no solo afecta a esa parte ovárica, sino que son patologías que realmente están actuando en la calidad de vida diaria. Vamos a hablar desde las características de un ciclo menstrual saludable hasta la fisiología de cada una de las patologías hormonales más comunes y el abordaje, por otra parte, de esa búsqueda de fertilidad también en esas patologías. Volvemos a reafirmar que no hay salud general si no revisamos la salud hormonal. Nuestra formación se va a basar sobre todo en fisiología, pensamiento crítico y abordaje clínico. Tenemos años de experiencia clínica y en consulta, y tenemos experiencia también fuera en laboratorios de reproducción asistida y en centros de salud como enfermera, Chusa, y os vamos a intentar dar todos los materiales y herramientas prácticas para que podáis aplicar en la consulta lo que vayamos viendo. Además, recalcamos que va a ser actualizada y que va a ser evidencia revisada y contrastada. Y si de algo no hay evidencia, lo veremos también. Y los resultados controvertidos, pues también serán interesantes. ¿Cómo va a ser nuestra formación? Van a ser 8 sesiones en directo. Cada día serán unas 3-4 horas aproximadamente. Y se Oye, realizan...
Eso de tres, Laura, Bueno, yo creo que Rocío. serán cuatro y espérate, porque a mí me está costando recortar. Bueno, nos Contar que vamos a serán ver toda cuatro. la tarde Exacto, y bloquearos la tarde. será a través de Zoom y realmente las clases, si no podéis acudir, van a quedar grabadas y las tendréis disponibles en vuestro usuario en la plataforma de Core. 6 de estas 8 sesiones son teóricas. Es verdad que se ven herramientas prácticas y fisiología aplicada a consulta en toda esa teoría, pero son más teóricas. Y 2 de esas sesiones van a ser casos clínicos donde queremos que participéis, donde queremos debate, el por qué hacemos tal prueba, qué obtenemos en tal caso y el abordaje de esos casos reales y podéis resolver dudas en cada sesión en directo, al final un poquito, y si tenéis ganas después de oírnos, y si no, también en esas sesiones de casos clínicos. Si no vais a venir, podéis enviarnos dudas vía mail y las responderemos al final de las clases o en esas clases en, en directo. Las profesoras ya nos conocéis, somos Chusa Sanz y Laura Seco y estamos especializadas en salud hormonal de la mujer. El contenido de la formación empieza el jueves 24 de octubre, son, si no recuerdo mal, todos los jueves. Empezamos a las 4, la sesión, la primera parte de la formación va de la mano de Chusa y la última va a mi parte un poquito, sobre todo porque necesitamos esas bases del ciclo menstrual y de todo ese registro para poder utilizarlo en la parte de fertilidad, ¿vale? En la primera sesión, Chusa va a hablar de la fisiología del ciclo menstrual a fondo, de toda esa parte un poco de el sistema reproductor, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, las hormonas y esas fases del ciclo, qué consideramos ese ciclo menstrual saludable, cómo podemos identificar en consulta que estamos delante de un ciclo menstrual saludable o cuáles serían signos de alarma, por ejemplo, para revisar bien. Hiperestrogenismo, el metabolismo de los estrógenos, causas, las consecuencias que tiene y también los fitoestrógenos, que también es un tema muy interesante. En la sesión 2, de nuevo impartida por Chusa, vamos a hablar del síndrome premenstrual, de la dismenorrea primaria y sangrado abundante y de la dismenorrea secundaria en endometriosis, ¿vale? Es decir, toda esa parte un poco de estrógenos y de ciclo menstrual en estas patologías que al final son bastante comunes. Desde la fisiopatología, manifestaciones clínicas, etiología, hasta cómo se maneja a través del estilo de vida cada una de las patologías. En la sesión 3, también con Chusa, veremos el síndrome de ovario poliquístico y la menorrea hipotalámica funcional. Si seguís a Chusa sabéis que son sus dos top, así que va a ser muy, muy interesante toda esta parte y muy aclaratoria para esa parte de abordaje en consulta. La sesión 4 ya empezaría mi parte, que es abordaje de la fertilidad femenina. Vamos a ver un poquito pues, esa parte de hormonas, de lo que hemos visto hoy de la foliculogénesis, ovogénesis, líquido folicular, toda esa parte, cómo podemos modificarla o qué nos están diciendo las pruebas y las analíticas. Hablaremos de pruebas o del estudio de fertilidad femenina, desde evaluación de las trompas, calidad ovocitaria, reserva ovárica, analíticas, cómo podemos valorar el endometrio y luego los nutrientes. En la sesión 5 es sobre todo cómo sería una consulta de fertilidad integrativa, cómo sería una consulta de fertilidad personalizada en la que hablaremos pues, también de técnicas de reproducción asistida, porque más del 10% de recién nacidos bios ahora mismo son de reproducción asistida, con lo cual es importante que sepamos cómo abordar también esa parte en consulta. Vamos a ver situaciones especiales como puede ser el SOP, la endometriosis, la menorrea o la baja reserva ovárica, cómo impactan en fertilidad y el estilo de vida dentro de esa propia fertilidad femenina. Y en la sesión 6, sobre todo, hablaremos de microbiota femenina, de microbiota vaginal, de microbiota endometrial,
de la microbiota en las diferentes etapas de la mujer y una introducción al abordaje, sobre todo en infecciones vaginales, etc. Y terminaremos los 2 últimos jueves con las sesiones clínicas. En estas sesiones clínicas va a ser, como hemos dicho, prácticas de casos reales en las que os propondremos diferentes casos y a través del debate y de la participación, pues iremos viendo diferentes opciones, porque seguramente hay más de una, en la resolución de ciertos casos clínicos. Las inscripciones se hacen a través de la página de corensalud.com de la escuela. Hasta el día 14 tenemos el precio reducido y a partir del 15 subimos a 690 y tenéis la posibilidad de pago en 3 plazos a través de PayPal. Y simplemente pues a través de la web corensalud.com se hace la inscripción. Y finalmente, si tenéis cualquier duda, tanto de la formación como de cualquier cosina que nos queráis preguntar, pues podéis escribir a info@corensalud.com y os respondemos amablemente. Pues nada, daros las gracias por haber, bueno, pues haber estado en esta jornada y como ya ha dicho Laura, cualquier cosita que necesitéis nos tenéis en el correo y nada, y animaros a, pues eso, a que os apuntéis a la formación, porque como ya os he dicho al principio, no la vamos a repetir y esto no es marketing, es que estamos de esta formación ya un poco saturadas y necesitamos, bueno, terminar con esto y avanzar un poquito, porque bueno, tenemos mucho material y como has dicho Laura, esta es como si dijéramos la base, esta es la base y de aquí ya construir el castillo. Así que nada, pues Iremos muchísimas sacando gracias. formaciones un poquito más profundas, pero necesitamos esta base un poquito en mente. Vale, nos Exacto. pregunta por aquí, espera. Durante la formación y los 3 meses posteriores contestaréis dudas del temario por email. No, En en las realidad, sesiones. pues claro, nos podéis mandar la duda por email, ¿vale? Pero os la contestaremos en directo para que tengáis la resolución vosotras y también todas las inscritas y lo podáis ver cuando queráis, ¿vale? Sí, sí. Entonces eso, sí que sería interesante que nos escribáis con las dudas para que luego las hagamos en el directo, ¿vale? Exacto. Seguro que se nos queda corto el tema de dudas porque evidentemente hay mucho contenido, pero bueno, seguro que os crea adicción y ya será un poquito ir creciendo. No podréis salir de la salud hormonal. Nosotras no hemos podido salir, de hecho, fijaos si estamos metidas, que yo lo he puesto con el doctorado y es que cada vez es como más, no, no puedes, es adictivo. Bueno, Exacto. chicas, pues nada, Cualquier gracias duda que por haber tengáis, estado. Exacto, no. aquí nos encontráis. Un abrazote, Vale. que vaya bien. Chao. Adiós.